Buenas noches, estimados amigos y amigas. Bienvenidos al programa de cursos, un programa de conversaciones, pláticas del Centro de Estudios Superiores Universitarios dedicado a conversar diversas problemáticas regionales y nacionales. En esta oportunidad queremos aprovechar para hacer una conversación respecto a la situación de la Universidad Mayor de San Simón. En las últimas semanas, como el público conoce, nuestra universidad ha tenido una crisis muy fuerte que ha significado movilizaciones estudiantiles con una serie de demandas, y que la gravedad de la movilización, el grado de violencia alcanzado ha hecho pensar a muchos analistas, a la comunidad universitaria, de que en San Simón definitivamente hay una crisis generalizada. Y es este tema que nos gustaría conversar esta noche. Para eso hemos invitado a nuestra colega y amiga María Esther Pozo. Buenas noches, María Esther. María Esther es responsable de género en el CESU, es docente universitaria en la Facultad de Economía. Ella además actualmente es miembro de la Federación Universitaria Docente, recientemente que ha llegado a esta federación. María Esther ha estado reflexionando desde larga experiencia como docente investigadora sobre este tema, y inicialmente me gustaría preguntarte, María Esther, ¿se puede hablar de que hay una crisis en San Simón en este momento, producto de lo que ha sucedido en las últimas semanas? Gracias por la invitación y también por elegir el tema que es necesario abordar en la universidad. Es indudable mencionar la crisis estructural de nuestra universidad, además el debilitamiento que está sufriendo por varios aspectos que tendríamos que mencionar. Yo comenzaría recordando que la reforma universitaria de Córdoba de 1928, dentro de una década más ya va a pasar un siglo que no se ha tocado, que no se ha hablado, y que se mantienen conceptos como la autonomía, en muchos casos incluso el cogobierno. Ese es un punto. El segundo punto es que la universidad es un reflejo y es una muestra de lo que es la sociedad, en chiquito. Claro. En ese sentido, si miramos el último conflicto que ha tenido la universidad y que positivamente ha convocado a los docentes a plantearse la situación por la que está atravesando la universidad. Podríamos ver que hay varios temas que tendríamos que tocar. Si partimos desde la educación, incluso tendríamos que repensar todas las líneas y las corrientes pedagógicas que se han tratado de implementar en la universidad. Últimamente estamos con el tema de las competencias, educación por las competencias. Que sería el último grito de la moda, digamos. Así es, y tiene serias críticas ya que en América Latina se está discutiendo, en la medida en que es una propuesta del neoliberalismo, o sea, y que produce contradicciones, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que está intentando priorizar la comunidad, entonces estamos satisfaciendo un mercado empresarial a través de las competencias y las necesidades. Eso es por un lado, que hemos asimilado sin ninguna reflexión el tema de las competencias. Por otro lado, la despolitización que la universidad ha sufrido durante las últimas décadas, y creo que es importante. La universidad ya no es ningún referente político en la sociedad, ha perdido la capacidad contestataria, reflexiva, analítica frente al Estado. En los diversos temas que podríamos aportar, economía, salud, sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que esa es una crisis muy fuerte en estos dos temas. Eso a nivel local. También está el otro problema que habría que mencionar, que es el cogobierno, que en su momento ha servido y ha respondido a la organización social de la universidad.
pero que ahora habría que ver si eso corresponde, porque tenemos que tomar en cuenta el prebendalismo que se ha desarrollado como cultura en la universidad. ¿Cómo opera este prebendalismo? ¿Podrías describir? Porque es un tema crítico en San Simón, ¿no? Así es. Este prebendalismo está basado en que el poder no se centra en la información, sino se centra en la capacidad de transgredir las normas. Quien puede transgredir la norma de mejor manera, sin ser cuestionado, adquiere poder. Entonces, en la universidad no manda ni tiene poder el conocimiento y la información. Lamentablemente, eso es una cultura que se ha ido desarrollando durante varias décadas en la universidad. Esos temas enfocaría como prioritarios a nivel local. Pero el otro tema que debe llamar la atención es el tema de la corriente privatizadora de las universidades públicas. Y esto hace que las universidades y que el Estado se despreocupe de la función y la obligación que tiene el Estado con la educación. ¿Por qué privatizadora dices? Porque si vemos desde nuestra época que hemos entrado a la universidad, la cantidad de universidades públicas o privadas que se han organizado en el país. Y el otro tema que tiende a una corriente privatizadora son los docentes extraordinarios. Es decir, cómo han crecido en número los docentes extraordinarios, que responden a una precariedad económica que en la universidad no se siente tanto esa precariedad económica, pero sí política, ¿no? Estos últimos 4 años que hemos logrado una conquista del derecho político en la San Simón. 70% de docentes extraordinarios no decidían en la universidad, era el 30% que decidía. El título de titularidad parece que era una licencia para hacer todo en la universidad. Claro. ¿No es verdad? O sea, ya era inadmisible, como que es inadmisible, y esta situación de los docentes extraordinarios no puede ir más allá. Es un conflicto que se ha generado sobre todo en la San Simón. ¿Para qué? Para tener un grupo de docentes que pueden ser manipulados. Una base clientelista electoral. Porque es precaria, por más que digamos que está la ley del trabajo que garantice que nadie va a mover, etcétera. A mí no me parece nada honroso permanecer en la universidad gracias a un juicio a través de la ley del trabajo. ¿No es verdad? Estamos perdiendo la carrera académica. Si yo voy a ir a la ley del trabajo para permanecer en la universidad, entonces no hay carrera académica. Y eso es lo que está haciendo falta en la universidad. Es decir, la universidad no puede esperar más tiempo para titularizar a sus docentes. Los docentes que no son titulares no son culpables de ello. Claro. La universidad no ha llamado a exámenes porque le interesa tener este tipo de docentes. Este tipo de docentes han estado evaluados y han ingresado por el cogobierno. O sea, tampoco los estudiantes pueden deslindarse de este problema que ahora existe en la universidad. Todos los docentes han entrado por consejo universitario y el consejo está compuesto por cogobierno. Claro. Entonces, ya no debemos permitir, y esto ha generado una crisis en la conferencia de universidades, porque no se puede avanzar en el ejercicio de derechos políticos, el tema académico, incluso gremial, ¿verdad? Se han creado situaciones que no podrían permitirse. Los cursos de verano constituyen un mecanismo de cómo han ingresado varios de estos docentes extraordinarios en condiciones absolutamente precarias, y en realidad este es otro de los temas de esta crisis, ¿no? O sea, la calidad de estos cursos de verano que se han inventado y que ha significado una caída en el nivel académico,
pero ha sido un mecanismo de tener esta masa de docentes en estas condiciones, ¿no? Así es, justamente esto forma parte de la cultura prebendalista, porque esto también ha sido una concesión de las autoridades hacia los estudiantes. Como tú dices, estas medidas han hecho que la academia vaya en descenso, ¿no? O sea, no es posible los cursos de verano, los exámenes de mesa. No es posible que un alumno que no ha ido a ninguna clase se presente examen de mesa y pretenda aprobar la materia, ¿no? Hay materias que necesariamente necesitan asistir a un aula y necesitan estar con un docente. Hay textos que no se pueden leer sin docente. Claro. ¿No es verdad? ¿A mérito a qué un alumno tiene esa ventaja de examen de mesa, por ejemplo? Parece un premio más bien a la incompetencia. Al que no asiste, al que no va, etcétera, ¿no? Todavía debería haber un requisito de alumnos que han reprobado la materia y bueno, ya se podría dar como un examen de segunda instancia, un examen de mesa, pero no es así. Lo mismo los cursos de verano que han permitido que entren varios docentes extraordinarios, es que para el curso de verano normalmente no da el titular la clase. Y lo que deben avanzar en un semestre avanzan en 4 semanas. Entonces no hay ninguna correlación con el docente titular y el docente que está dando esa materia. Y también dónde está lo justo de un alumno que va un semestre y de un alumno que aprueba una materia en 4 semanas. Esto sin tratar de volver a un tradicionalismo que entorpecía, digamos, el avance de alumnos, pero tenemos que encontrar una manera que sea más justa en términos de mantener el nivel académico, que es otro de los problemas que representa la crisis. Claro. No hemos actualizado los programas, no hay una correlación, y peor ahora en el país, en el momento que tiene una ley como Avelino Zignani, y por otro lado estamos viviendo una modernización. ¿No es verdad? Es decir, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Qué es lo que va a hacer la universidad con esta ley que está planteando? Por supuesto que tiene cosas interesantes como la ¿Qué tipo interculturalidad. de contradicciones tú encontrarías en la Avelino Zignani en relación a la dinámica universitaria? El problema de la ley de Avelino Zignani es que está poniendo límites al conocimiento, ¿no? Y está olvidando que estamos insertos en una globalización, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, hay pensamientos que tienen que ser tomados en cuenta. Y hay además estructuras que se generan y que en eso la universidad, por ejemplo, cumple un papel fundamental. Por ejemplo, si yo te pregunto cómo te defines tú, en realidad tu primer referente es soy de la universidad. ¿No es verdad? No me vas a decir soy cara, soy proletariado. No. La universidad y la educación en nuestro país, como también los países vecinos como en el Perú, es una suerte de un tamiz que nos permite llamarnos clase media o universitarios. Mucha gente entra a la universidad no para trabajar, entra por tener el título y ser de la universidad. Es decir, no vive de lo que ha estudiado en la universidad, ¿no? Y eso es decir, el tema de podríamos decir racismo entre comillas, casi no pasa por el color de la piel, sino pasa por tu ingreso a los sistemas educativos en el país, que también debería llamarnos a reflexionar. La universidad en Cochabamba tiene aproximadamente 70.000 estudiantes. Todas las universidades públicas en el país tienen más o menos una cantidad extraordinaria de estudiantes, lo que no puedes ver en universidades públicas. Por ejemplo, en Chile, en la Argentina, en el Brasil, ¿no? Hay una suerte de esta privatización que te mencionaba, que además consiste en endeudar a los alumnos.
Claro. Está bien que entras, crédito exacto, ¿no? Pero vas a pagar, claro, aunque sea público. Aquí en el país y en Bolivia eso es lo positivo y debemos agradecer que hay una presencia fuerte de movimientos sociales y de pensamientos que no han permitido que eso ocurra, ¿no? Pero al mismo tiempo, un efecto perverso ha sido que se crea una lógica de dependencia, es decir, esperar que el Estado te cubra todos los servicios educativos. En San Simón es eso, ¿no? O sea, el costo prácticamente es simbólico que pagan los estudiantes para el proceso educativo, ¿no? Y hay una esperar todo del Estado en ese sentido, que esto ha significado de que no, pues hay un uso dispendioso de recursos en muchos casos, ¿no? Ese es el problema del uso que se pueda dar, pero es una función del Estado. Y el Estado no puede eludir esta responsabilidad que tiene con la educación pública. En realidad es uno de los principios que nos queda y que se intenta cumplir desde el Estado. Porque el resto de los principios que hay en la Constitución en realidad son letra muerta, claro, con las obligaciones que existen, ¿no? El problema es que no es que sea público y que el Estado gaste en las universidades un presupuesto, que además ya todos los estados están queriendo deslindarse, están queriendo decir, no, es mucho gasto y no queremos esto. El problema es la calidad académica que se está dando. La línea crítica, el pensamiento, la construcción de pensamientos en Bolivia están muy dispersos, casi nadie se ha ocupado, salvo el 52, que se puede determinar toda la corriente revolucionaria de la reforma agraria y de la revolución del 52 como un pensamiento que incluso está el eje en Cochabamba. ¿No es verdad? Claro. Que además de estar en Cochabamba no hemos podido siquiera generar un proyecto de desarrollo. Hemos generado más para Santa Cruz o para la sede de gobierno, pero Cochabamba no ha tenido un proyecto de desarrollo desde la universidad. Uno de los temas críticos, como señalabas, es el sistema de cogobierno, que esta última crisis también ha mostrado indicadores de que la forma como está organizada la universidad está en crisis también. ¿Cuál es tu percepción sobre el funcionamiento del cogobierno en las diversas escalas de San Simón? Esta última crisis y este pulseo que ha habido en el tema de cogobierno en la universidad nos ha demostrado que la manera en que se resuelve y se decide es ineficiente. Tantos días de huelga por la incapacidad de uno de los sectores de solucionar, ¿no es verdad? O sea, para lo mismo. También ha llamado la atención que en términos gremiales, los docentes no teníamos un pliego petitorio claro, no teníamos puntos académicos. No había una estrategia tampoco. Así es, los estudiantes tenían 10 puntos y los 10 puntos casi lo han logrado en su mayoría. Y hay que reconocer, tenían puntos académicos, como esto del desdoblamiento de materias, etc. Y eso debería llamarnos a reflexionar a los docentes, ¿no? ¿Cuál es nuestro pliego petitorio para empezar? Y también se nos avecina ya el Congreso Universitario que tenemos que realizar. Y uno de los puntos es esto de reflexionar no solamente un estatuto que también ha quedado obsoleto, ¿no? Tenemos tantos desafíos, el plagio de las tesis, por el tema de manejo de Internet que nadie sabe, que no se puede controlar. Uno agarra el periódico y dice, se hacen tesis en todas las carreras, nadie dice nada, ¿no? O sea, gente que lucra buscando tesis de otras universidades de países vecinos, me imagino, y que venden y que se presentan y nosotros no hemos generado mecanismos para controlar, ¿no? O incluso para flexibilizar el manejo de información, que ahora hay tanta información por Internet y al día. Tú puedes encontrar artículos del día que estás abriendo el Internet. Claro. ¿No es verdad? Nosotros en nuestra época teníamos que agarrar los textos de Marx de hace 20 años. Claro, y la información nos llegaba con trabajando con ese tema, ¿no? Entonces,
Estos y varios aspectos tienen que entrar a ser tratados en una reglamentación, en un nuevo estatuto, ¿no?, que no existe. Esta nueva Federación Universitaria Docente, ¿se plantea una estrategia en este sentido? ¿Cuáles serían las prioridades que tendrían frente a este diagnóstico que señalas? Bueno, tiene bastantes prioridades porque además está compuesto por varios frentes, con varias expectativas y objetivos claros que tienen, ¿no? Entre ellos te puedo mencionar esta crisis que se ha generado y que no nos ha permitido dialogar en el Congreso Universitario de igual a igual, es la presencia de docentes extraordinarios, ¿no? Resulta que Cochabamba es una de las universidades que tiene mayor cantidad de docentes extraordinarios. La Paz, Santa Cruz decían, no es nuestro problema, ¿no? Y por tanto no tenemos que hablar de derechos, no tenemos que hablar de este problema. Entonces nosotros nos hemos planteado dar atención inmediata a este problema. Y es decir, plantearnos la titularización de los docentes de San Simón y también hablar del escalafón docente, porque no es posible que la San Simón no entre a un escalafón docente. Tenemos que estar todos los docentes y el escalafón docente es lo que va a medir, va a calificar nuestro accionar en la San Simón, ¿verdad? Investigas, no investigas, tienes cursos de posgrados, no tienes cursos de posgrados. Es decir, el escalafón docente es lo que nos tiene que dar esta medida de evaluación. Y ahí tenemos que entrar docentes titulares y los que tenemos que titularizarnos en esta gestión. Es una de las primeras apuestas, la titularización. Y el otro es el Congreso, ¿no? Ahora, lo ideal sería ir pensando en una reforma educativa, antes de que nos pongan una ley universitaria como acaban de aprobar en el Perú, que es muy discutida. Antes que el Estado venga a reformarnos. Antes que el Estado venga a reformarnos, así es. Tenemos que empezar, y esto se puede generar una corriente incluso latinoamericana, yo creo, y la Argentina está trabajando justamente en base a la reforma universitaria de Córdoba, nuevas propuestas. Pero ¿qué viabilidad existe de hacer este congreso? Habían intentos ya de hacer el congreso universitario y fracasados. ¿Por qué no fracasaría este nuevo intento de hacer un congreso? Tenemos que vencer las expectativas políticas que existen dentro de la universidad y las disputas de poder, ¿no? Que justamente es por eso que no se lleva a cabo, porque hay susceptibilidades de que se apruebe una cosa que no, o mejor plantear ya una propuesta y no dar lugar a la discusión de qué se va a tratar. Es un gran desafío, pero esta última crisis está demostrando que sí tenemos que hacer. Y está en manos de nosotros, los docentes, impulsar eso. Los docentes tampoco tenemos la cultura de participar. O sea, el mejor mecanismo son los docentes de base. Claro. Bueno, nuestro tiempo se ha terminado. Tus palabras finales sobre este tema, María Esther. Bueno, yo vuelvo a repetirte que la crisis universitaria, gran parte de la crisis universitaria, porque también está en manos del Estado, está en las manos de los docentes de base. Y hay que pensar en una universidad que esté relacionada sobre todo a los derechos y a la inclusión. Desde donde miremos la universidad, tenemos que pensar de esa manera. Ya no te he hablado del tema de género, claro, que sería para otra sesión, que también está en nuestra, es una bandera de lucha en la universidad. La universidad no puede seguir sin asumir la paridad. Ya tenemos que ir pensando que las próximas elecciones tienen que ser un hombre y una mujer. Y eso también tenemos que trabajar las mujeres en la sanción.
Bueno, con estos desafíos entonces nos despedimos. Muchas gracias y buenas noches.